Hola a todos, hoy nos embarcamos en un viaje fascinante en el tiempo. Vamos a descubrir la historia de los primeros habitantes de las Islas Canarias. Un relato que, ya les adelanto, está lleno de misterio, de una capacidad de adaptación increíble y, sobre todo, de resiliencia. A ver, situémonos. Siglos XIII, XIV, los marineros europeos se lanzan a explorar el Atlántico y de repente se topan con este archipiélago. Unas islas que en los mapas de la época parecían un punto perdido en la nada, vamos, totalmente remotas. Lo lógico era pensar que estaban deshabitadas. Pero, claro, se llevaron una sorpresa mayúscula. Las islas no estaban vacías, para nada. Y aquí es donde empieza el misterio. ¿Quiénes eran las gentes que vivían allí? Y, la pregunta del millón, ¿cómo demonios habían llegado a un lugar tan aislado en medio del océano? Pues bien, se les conoce por muchos nombres porque cada isla tenía su propia gente, su propia cultura: guanches en Tenerife, majos en Lanzarote y Fuerteventura, bimbaches en El Hierro. Son los antiguos canarios y son los protagonistas de nuestra historia de hoy. Muy bien. Vamos a empezar a tirar del hilo. Nos metemos de lleno en la primera parte de esta investigación para intentar descubrir de dónde venían realmente. Y aquí la tenemos, la primera gran pista, la pieza clave del puzzle. Los antiguos canarios provenían del norte de África, concretamente de un conjunto de tribus muy diversas que conocemos como bereberes, o como se llaman a sí mismos, imazigen. Las pruebas arqueológicas son, la verdad, contundentes. Lo que estamos viendo son inscripciones líbico-bereberes, o sea, grabados en roca que conectan de forma directa la escritura de los isleños con el continente. Y no solo eso, compartían una lengua madre, el tamazig. La conexión era real. Y por si quedaba alguna duda, la ciencia moderna lo confirma de manera definitiva. Los estudios genéticos no dejan lugar a la especulación. Los antiguos canarios descienden directamente de poblaciones bereberes del norte de África. Es una herencia que de hecho todavía perdura hoy. Claro, esto nos abre otro interrogante enorme. Si venían de África, ¿cómo cruzaron cientos de kilómetros de mar abierto? Sobre todo cuando sabemos por las crónicas que los pueblos bereberes de la época no eran precisamente famosos por ser grandes navegantes. Es un misterio. Y aquí es donde la historia se pone realmente apasionante. Los primeros asentamientos son del siglo I a.C. y una de las teorías más sólidas apunta nada menos que al Imperio Romano. Se piensa que pudieron haber deportado a tribus norteafricanas rebeldes a las islas. Piénsenlo, era una forma de poblar un territorio y de paso quitarse un problema de encima. Y lo más increíble es que después de eso vivieron en un aislamiento total, más de 1000 años, hasta que los europeos, como quien dice, los redescubrieron. Vale, así que una vez allí, abandonados a su suerte, ¿cómo se las apañaron? Vamos a ver ahora cómo este pueblo construyó una sociedad completamente nueva y única en el más absoluto de los aislamientos. Es que paremos a imaginar la escena. Llegas a una isla volcánica, un entorno totalmente nuevo, y lo único que tienes para empezar de cero son unas cuantas cabras, algunos cerdos y un puñado de semillas de trigo y cebada. El desafío es simplemente colosal. Pues demostraron un ingenio fuera de serie. Sus casas eran sobre todo cuevas naturales y tubos volcánicos que el propio terreno les ofrecía. También construían cabañas de piedra muy sencillas. Y ojo, en Lanzarote y Fuerteventura crearon un tipo de vivienda único, las casas hondas, que estaban semienterradas. Llegaron incluso a formar grandes poblados, como Galdar y Telde, en Gran Canaria. Y aquí pasa algo muy curioso. El aislamiento no creó una cultura homogénea, sino todo lo contrario. Cada isla evolucionó a su manera, desarrollando su propio sistema político. Tenerife, por ejemplo, tenía 9 reinos distintos, los mencellatos. Gran Canaria, 2 grandes federaciones. Es increíble cómo la separación física fomentó una diversidad social tan rica. Bueno, y si su organización social era compleja, esperen a que nos adentremos en su mundo espiritual. Era igual de rico y fascinante. Su visión del universo era dualista. Por un lado, creían en un ser supremo que vivía en el cielo, a Corán en Gran Canaria, a Chamán en Tenerife, pero por otro lado existía una fuerza maligna, un demonio, que habitaba en las entrañas de la tierra. En Tenerife este ser era Guayota, que vivía dentro del Teide y que, según contaban, se aparecía como un perro gigante y lanudo. Para ellos, un concepto fundamental era el del Axis Mundi. ¿Qué es esto? Pues la idea de que existe un pilar sagrado que conecta el cielo con la tierra. Y para los antiguos canarios, ese pilar eran ciertas montañas y roques emblemáticos como el Teide o el Roque Ventaiga, en Gran Canaria. Eran literalmente las columnas que sostenían su universo.
Y sus rituales, bueno, eran todo un espectáculo. Imaginemos, por ejemplo, cómo pedían lluvia en Gran Canaria. Algo vital, claro. Hacían una procesión a sus montañas sagradas. Allí, las mujeres santas, las jarimaguadas, vertían ofrendas de leche y mantequilla. Pero la cosa no acababa ahí, no. Luego, toda la comunidad bajaba a la costa y, atención, se ponían todos a golpear la superficie del mar con ramas, un acto simbólico potentísimo para invocar la lluvia. Creían firmemente en que había vida después de la muerte, y para preparar el cuerpo para ese viaje del alma, a menudo lo momificaban, una práctica que sobre todo en la isla de Tenerife llegó a un nivel de perfección que todavía hoy nos asombra. Bueno, y ya para terminar, vamos a recoger todo lo que hemos visto. Hagamos un resumen de esta increíble historia y reflexionemos un poco sobre el legado que nos han dejado los primeros canarios. En resumen, la historia es alucinante. Los primeros canarios eran pueblos bereberes del norte de África que vivieron aislados más de un milenio. Su llegada, un misterio, quizá relacionado con el Imperio Romano. En ese tiempo crearon sociedades súper diversas, cada una adaptada a su isla, con una vida espiritual riquísima. Y lo más importante, su herencia, tanto genética como cultural, sigue muy viva hoy en día en las islas. Y todo esto nos deja con una última pregunta en el aire, para que le demos una vuelta. ¿Qué nos puede enseñar sobre el ingenio y la capacidad de superación del ser humano una cultura que no solo sobrevivió, sino que prosperó en un aislamiento total durante milenios? Ahí queda, ¿es?